El único hombre que María Félix amó con toda su alma fue también el único que la sociedad y la sangre le prohibieron tener, un secreto devastador que la persiguió hasta su último aliento. María Félix. La Doña. Un nombre que es más que un nombre. Es una fuerza de la naturaleza, un terremoto de belleza y carácter que sacudió los cimientos del cine mexicano y dejó una huella imborrable en el mundo entero. 47 películas a partir de 1943 fueron la vitrina de un rostro esculpido por los mismos dioses, pero su vida, amigos míos, su vida real, fue un guión mucho más intenso, más apasionado y más doloroso que cualquiera de sus filmes. Hoy no vamos a hablar solo de la estrella. Hoy vamos a abrir el cofre de sus secretos más profundos. Vamos a desentrañar la tormentosa red de amores, pasiones y obsesiones que definieron a la mujer detrás de la leyenda. Porque para entender a María, hay que entender a los hombres que pasaron por su vida, y sobre todo, al que nunca pudo salir de su corazón. Acompáñenme en este viaje al corazón de la Doña. Toda gran historia tiene un origen, un punto de partida que lo explica todo. Y en la vida de María Félix, ese origen tiene un nombre, José Pablo Félix Quereña, su hermano. Olviden por un momento a los famosos compositores, a los cantantes legendarios, a los millonarios. El hombre que moldeó el alma de María, el que le enseñó la cara más dulce y a la vez más amarga del amor, fue su propio hermano. Imaginen la escena. Un rancho en Sonora. Dos jóvenes que son casi un reflejo el uno del otro. Él, un muchacho apuesto, con el cabello rubio veteado por el sol del campo y un lunar junto a la boca, idéntico al de ella. Ella, una adolescente de belleza ya espectacular, con esa piel morena, esa melena oscura y esos ojos que parecían contener galaxias enteras. Él tocaba la guitarra como los ángeles y ella se abrazaba a su cintura mientras cabalgaban juntos, sintiendo que el mundo entero les pertenecía. María lo confesaría años después en sus memorias con una sinceridad que hiela la sangre. Permanecer junto a mi hermano me parecía lo más natural del mundo, escribió. Pero la naturalidad para ella era una tormenta eléctrica para su familia. La madre de ambos, una mujer de instintos afilados, notó esas miradas que duraban más de la cuenta, esa cercanía que vibraba con una energía distinta, peligrosa. Le temblaban las piernas a María cada mañana cuando lo veía. Era una sensación que la desbordaba, un sentimiento puro y arrollador que no entendía de normas ni de convenciones. Fue la propia María quien acuñó esa frase terrible y reveladora que lo explica todo: el perfume de lo inalcanzable no lo tiene otro amor. Ella sabía que aquel sentimiento era un abismo, pero la atracción era magnética, imposible de resistir. Los padres, aterrados ante lo que parecía inevitable, tomaron una decisión drástica. Arrancaron a José Pablo de su lado y lo enviaron a un colegio militar en la Ciudad de México. Querían apagar el fuego, pero lo único que consiguieron fue convertirlo en una hoguera eterna en la memoria de María. El final de José Pablo es una de las páginas más oscuras y trágicas de esta historia. La versión oficial fue un disparo en la sien, un acto contra sí mismo. Pero ni María ni su familia creyeron jamás esa historia. ¿Por qué un joven lleno de vida haría algo así? No se le practicó la autopsia, un detalle sospechoso, y su cuerpo fue a dar a una fosa común. La duda quedó sembrada para siempre: ¿fue un acto desesperado o lo silenciaron? ¿Y por qué? Es un misterio que María se llevó a la tumba, un dolor sordo y constante que se convirtió en el fantasma que la acompañaría por el resto de sus días. Caí en una depresión profunda, la primera de mi vida. Sin él todo se me nubló, confesó. Ese vacío, amigos, ese inmenso vacío, es el que todos los hombres que vinieron después intentarían, en vano, llenar. Con el corazón hecho pedazos y atrapada en un ambiente familiar que la asfixiaba, una jovencísima María de 17 años vio una única salida: el matrimonio. Pero no se engañen, no fue un matrimonio por amor. Fue un acto de pura supervivencia. El hombre fue Enrique Álvarez, un representante de la prestigiosa firma de cosméticos Max Factor. María lo admitió sin tapujos: lo utilicé como un medio de liberación. ¡Qué amarga ironía! Ella, que buscaba la libertad, saltó de una cárcel para caer en otra. Su noche de bodas, ese momento que tantas mujeres sueñan, fue para ella una experiencia brutal. Llegó a esa noche, en sus propias palabras, virgen como un botón, y sintió la consumación del matrimonio como una agresión tremenda, como si me traspasaran con un puñal. La experiencia fue tan difícil que a Enrique le costó 2 semanas ganarse su intimidad. ¿Y cuál fue la reacción de María, de esa mujer indomable que ya empezaba a forjarse? Al día siguiente, se cortó su hermosa cabellera. Fue un acto de rebeldía, un grito silencioso que decía: no me dominarás. Quizás, como ella misma reflexionó, intentaba renunciar a sus atributos de mujer para evitarse un sufrimiento mayor. De esa unión nació su único hijo, Enrique, a quien todos llamarían Quique.
pero un hijo no pudo salvar un matrimonio que era un infierno. María descubrió las continuas traiciones de su esposo, quien aprovechaba sus viajes de trabajo para tener otras aventuras. Y ella, fiel a su naturaleza, no se quedó de brazos cruzados. Le devolvió la ofensa con un joven vecino. El divorcio llegó en 1938, y María, sintiéndose por fin libre, tomó a su pequeño Quique y se marchó a la Ciudad de México para empezar de cero. Pero el drama no había terminado. El padre de su exmarido los localizó y, en un acto cruel, le arrebató a su hijo. Se lo llevaron. Imaginen el dolor de esa madre, sola en una ciudad inmensa, sin su único tesoro. Recuperar a Quique se convertiría en una de sus grandes batallas, una herida que solo otro hombre, uno muy poderoso e influyente, podría ayudarle a sanar. Y entonces, en medio de esa lucha, apareció él. Agustín Lara. El Flaco de Oro. El poeta de la música, el compositor de más de 600 canciones que han hecho suspirar a generaciones enteras. Lara no era un hombre guapo, todo lo contrario. Era feo, delgadísimo, con el rostro marcado por una cicatriz que le dejó una mujer en un local de vida nocturna. Pero tenía algo que valía más que cualquier belleza física, tenía el genio, el verbo, la capacidad de convertir el dolor y el amor en música eterna. María lo admiraba desde que era una niña. Y él, el hombre que le escribía al amor como nadie, supo ver en ella a la musa definitiva. La conquistó con su talento, con su inteligencia, con regalos continuos y, sobre todo, con la promesa de ayudarla en lo que más le dolía. Gracias a la inmensa influencia de Agustín Lara, María Félix pudo por fin recuperar a su hijo Quique. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Lara no solo le ofreció pasión, le devolvió un pedazo de su vida. Como amante era una maravilla, concedería ella. Se casaron en 1945, y de esa unión nació el himno inmortal, la canción que selló su amor ante el mundo entero, María Bonita. Una melodía compuesta, según la leyenda, en la misma luna de miel. Parecía un cuento de hadas. La mujer más bella de México y el compositor más grande. Pero las pasiones que arden con tanta intensidad, a menudo se consumen a sí mismas. El idilio se convirtió en una pesadilla. Los celos enfermizos de Agustín, combinados con sus propias infidelidades, crearon un cóctel explosivo. Las caricias se convirtieron en gritos, las canciones de amor en discusiones violentas. La pasión llegó a un punto de no retorno, a un extremo de locura que casi termina en tragedia. En medio de una de sus terribles peleas, Agustín Lara, cegado por la furia, sacó una pistola y le disparó a María. La bala, por un milagro, solo le rozó la frente. Estuvo a milímetros de la muerte. Ese fue el final. 2 años después de la boda, se separaron. Ella, huyendo de ese amor tóxico, viajó a España. Y él, arrepentido y extrañándola, le compuso desde la distancia otro clásico, el Chotis Madrid. Un amor de fuego y pólvora que casi le cuesta la vida, pero que la inmortalizó en la canción. La vida, como el cine, tiene giros de guión inesperados. Y uno de los más grandes en la vida de María Félix fue su relación con Jorge Negrete, el charro cantor. Para entender la magnitud de esto, tenemos que retroceder en el tiempo. El debut de María en el cine fue en la película El Peñón de las Ánimas y su coprotagonista era, precisamente, Jorge Negrete, quien ya era una megaestrella. El rodaje fue un infierno. La química en pantalla era nula y fuera de ella, peor. Jorge, acostumbrado a ser el rey del set, se topó con una novata que no se dejaba intimidar por nadie. Chocaron. Las pullas, los desprecios y la mala sangre fueron la comidilla de toda la producción. Se detestaban, o al menos, eso parecía. Pero el destino es caprichoso. 10 años después, en 1952, el mundo se quedó boquiabierto. Aquellos dos rivales que se habían declarado la guerra en un set de filmación, anunciaban su boda. Habían hecho las paces y se habían enamorado. Fue la boda del siglo en México. La doña y el charro cantor. La realeza del cine y la música, unidos. Parecía que María por fin había encontrado a un hombre a su altura, un hombre con un carácter tan fuerte como el de ella. Pero la felicidad, una vez más, le fue esquiva. Les duró apenas un suspiro. Poco más de un año después de la boda, la tragedia golpeó de nuevo. Jorge Negrete falleció en Los Ángeles. La causa oficial, una cirrosis hepática. Y aquí viene otro de esos detalles que parecen sacados de una novela. Jorge Negrete no bebía ni una gota de alcohol. Su mal fue causado por un virus contraído años atrás. Su muerte, lejos de su México, lindo y querido, fue un golpe devastador para el país y para María. Pero ni siquiera la muerte trajo la paz. Poco después del funeral, estalló un escándalo desagradable.
La familia de Negrete le reclamó a María un espectacular collar de esmeraldas, argumentando que Jorge no había terminado de pagarlo. El caso llegó a los tribunales, convirtiéndose en un circo mediático. Pero María, fiel a sí misma, luchó con uñas y dientes. Al final, la doña se salió con la suya. Se quedó con la joya, que consideraba suya, y no se hizo cargo de la deuda. Era María Félix en estado puro, implacable, orgullosa y dueña de sus decisiones, hasta en el duelo. La vida sentimental de María no se detuvo. Era un imán para los hombres poderosos y fascinantes. Estuvo el millonario veracruzano Jorge Pasquel, que la llenó de regalos y quiso casarse con ella, pero lo rechazó. Vivió un romance intelectual en París con el escritor Jean Cau, secretario del mismísimo Jean-Paul Sartre. Estuvo a punto de casarse con el galán argentino Carlos Thompson, pero canceló la boda el jueves anterior al enlace, dejando al novio plantado y desolado. Ella siempre elegía. Ella siempre decidía. Y entonces, en 1956, tomó la decisión que le traería la paz que tanto anhelaba. Se casó de nuevo, esta vez con Alex Berger, un acaudalado banquero francés de origen rumano. Berger no era un galán de cine, no era un genio de la música. Era un hombre de negocios, sólido, poderoso y profundamente enamorado de ella. Con él, María se instaló en París, en una lujosa mansión, y vivió como una reina. Alex Berger la adoraba. La colmó de todos los lujos imaginables y le hizo uno de los regalos más espectaculares que una mujer podría recibir, una cuadra entera de caballos de carreras. Sus caballos, con los que ella, la eterna ganadora, ganó importantes premios en los hipódromos más prestigiosos de Europa. Al lado de Berger, María no encontró la pasión volcánica de Lara o la rivalidad eléctrica de Negrete. Encontró algo quizás más valioso a esa altura de su vida: estabilidad, respeto y una profunda felicidad. Fue muy feliz a su lado, convirtiéndose en una figura imprescindible de la alta sociedad parisina. El duro golpe de la viudez la alcanzó de nuevo en 1974, cuando Berger falleció, dejándola de nuevo sola, pero con el recuerdo del periodo más sereno y lujoso de su vida. Incluso en su madurez, su poder de seducción no disminuyó. Su último compañero sentimental fue un pintor llamado Antoine Tsapov, considerablemente más joven que ella, a quien incluso dejó parte de su herencia. Porque María Félix fue dueña de su vida, de su cama y de su corazón hasta el último día. El 8 de abril de 2002, el mismo día en que había nacido 88 años antes, su corazón se detuvo. Se fue una leyenda, una mujer que vivió bajo sus propias reglas y que, como ella misma dijo, siempre eligió a sus hombres. Después de conocer la tormentosa vida de la doña, marcada por un primer amor imposible, ¿creen ustedes que alguno de estos hombres logró realmente llenar el vacío que dejó su hermano? ¿O fue María Félix una mujer condenada a buscar eternamente un fantasma en los ojos de todos sus amantes? Déjenme saber su opinión en los comentarios, porque la historia de María Félix la escribimos también con nuestros recuerdos.